Portadilla. Dios y la energía consciente. Joss Anwell. 2025. Joss Anwell. Todos los derechos reservados. Esta obra está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, así como su almacenamiento electrónico, mecánico, fotográfico, sonoro o de cualquier otra naturaleza, sin la autorización previa y por escrito del autor, salvo en los casos permitidos por la ley. El contenido de esta obra tiene fines exclusivamente divulgativos, filosóficos y reflexivos. Las hipótesis, interpretaciones y conclusiones expuestas representan el pensamiento del autor. Las referencias a conceptos científicos, físicos o biológicos se presentan con fines explicativos. El autor declara que esta obra es original y fruto de su reflexión intelectual. Cualquier semejanza con otras obras es de carácter conceptual y no implica copia intencionada. Edición y diseño. Joss Anwell. Primera edición, 2025, Venezuela. Idioma original, español. Dedicatoria. A quienes alguna vez sintieron que la conciencia es más vasta que la materia, a quienes no dejaron de preguntar cuando las respuestas parecían insuficientes, y a todos los que intuyen que el universo no solo existe, sino que también se observa a sí mismo a través de nosotros. Joss Anwell, biografía del autor. Joss Anwell es ensayista y pensador independiente interesado en la intersección entre ciencia, filosofía y espiritualidad. Su trabajo explora la idea de que la realidad no puede comprenderse únicamente desde el paradigma materialista. Dios y la energía consciente es su obra más representativa, donde propone una visión integradora que une física moderna, termodinámica, teoría de la información y ontología. Índice Portadilla. Créditos legales. Dedicatoria. Biografía del autor. Índice prólogo. Introducción. Capítulo 1. La energía como sustancia, última de la realidad. Capítulo 2. Termodinámica, entropía y el problema del orden. Capítulo 3. Einstein, la relatividad y el colapso de la materia clásica. Capítulo 4. El problema difícil de la conciencia. Capítulo 5. Coherencia, información y estados energéticos superiores. Capítulo 6. El universo como sistema autoconsciente. Capítulo 7. Biomimética, la ingeniería de la naturaleza. Capítulo 8. El destino de la conciencia. Transformación de la información. Capítulo 9. La energía consciente suprema, ciencia y ontología. Capítulo 10. Formalismo matemático de la teoría de la energía. Consciente epílogo. Cierre, bibliografía, colofón. Prólogo. Cuando nos detenemos a mirar dentro de nosotros mismos, descubrimos un misterio insondable: la conciencia, esa capacidad de sentir, percibir y reflexionar sobre nuestra propia existencia. En Dios y la energía consciente, Joss Anwell nos invita a contemplar el universo desde una perspectiva radical. La materia no es simplemente lo que vemos, sino energía organizada, y la conciencia podría ser la forma más elevada de esa organización. Este libro es un puente entre lo tangible y lo intangible. Explora cómo la física, la biología y la termodinámica nos muestran que todo es energía en movimiento. Más aún, plantea la posibilidad de que la muerte biológica no sea el final, sino una transformación de la información consciente. El lector que se adentre en estas páginas será invitado a un viaje profundo, no solo intelectual, sino existencial y espiritual. Comprender que la verdadera revolución no es solo científica, sino de conciencia. Introducción. Desde que el ser humano comenzó a mirar las estrellas, a observar la naturaleza y a interrogarse sobre sí mismo, han surgido las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la conciencia que nos permite sentir, pensar y reflexionar sobre nuestra propia existencia? La ciencia nos ofrece respuestas parciales. La física nos enseña cómo se mueve la materia. La biología, cómo funciona la vida. La neurociencia, cómo opera el cerebro. Pero ninguno de estos enfoques logra capturar la experiencia interior del ser consciente, los qualia, el yo que siente. En este libro propongo una mirada integradora, que conecta ciencia, filosofía y espiritualidad. La premisa central es audaz. La conciencia es energía, una forma organizada de información que se manifiesta en diferentes grados de complejidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada instante de autoconciencia
es una manifestación energética. Este viaje no pretende imponer dogmas ni respuestas definitivas. Su propósito es abrir un espacio de exploración y comprensión. Aquí, las leyes de la física y la biología se encuentran con la filosofía y la introspección. Capítulo 1. La energía como sustancia última de la realidad. 1.1. El fin de la materia como fundamento. Durante gran parte de la historia del pensamiento occidental, la materia fue considerada la sustancia fundamental de la realidad. Desde el atomismo griego hasta la física clásica de Newton, el universo fue entendido como un conjunto de partículas sólidas en movimiento. Esta visión, profundamente intuitiva, se mantuvo casi intacta hasta comienzos del siglo XX. Sin embargo, la física moderna obligó a abandonar esta comodidad conceptual. El descubrimiento de que la materia puede transformarse en energía y viceversa, según la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, revolucionó nuestra comprensión del cosmos. La ecuación de Einstein no es simplemente una relación matemática, es una declaración ontológica. Afirma que aquello que percibimos como materia no es más que una manifestación condensada de energía. Desde este punto de vista, la realidad deja de estar compuesta por cosas y pasa a ser un continuum energético. 1.2. La primera ley de la termodinámica como principio ontológico. La primera ley de la termodinámica establece que la energía total de un sistema aislado se conserva. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Aunque suele enseñarse como una ley técnica aplicada a motores y sistemas físicos, su implicación es profundamente filosófica. Ontológicamente, esto introduce una ruptura radical con la idea de creación ex nihilo. El universo no comienza con energía, es energía. Desde esta perspectiva, la pregunta correcta no es ¿por qué existe algo en lugar de nada?, sino ¿por qué la energía adopta formas organizadas capaces de observarse a sí mismas? 1.3. El ser humano como sistema termodinámico abierto. El cuerpo humano no es una estructura cerrada. Mantiene su organización solo mediante un intercambio constante de energía e información con el entorno. Respirar, alimentarse, pensar y percibir son procesos que combaten localmente el aumento de entropía. La vida no viola la segunda ley de la termodinámica, la confirma. El orden interno se mantiene a costa de un mayor desorden externo. Este hecho convierte a los organismos vivos en estructuras improbables, sostenidas por flujos continuos de energía. Pero aquí surge una cuestión crucial. Si el cuerpo es un sistema físico transitorio, ¿qué es aquello que mantiene la coherencia subjetiva de la experiencia? 1.4. Energía, información y organización. La física contemporánea ha revelado que la energía, por sí sola, no explica la complejidad del mundo. Es la organización de la energía, es decir, la información, lo que da lugar a estructuras estables y funcionales. Dos sistemas pueden contener la misma cantidad de energía y, sin embargo, ser radicalmente diferentes en su comportamiento. La conciencia puede entenderse como una forma extrema de organización informacional. 1.5. Objeción científica. La energía no implica conciencia. Una objeción habitual sostiene que, aunque todo sea energía, de ello no se sigue que todo sea consciente. Esta objeción es correcta en un sentido inmediato. No toda energía es consciente, del mismo modo que no toda materia viva es consciente. Sin embargo, el argumento de Anwell no afirma que toda energía piense, sino que la conciencia es una posibilidad inherente a ciertos niveles de organización energética. Esta capacidad debe estar implícita en su naturaleza. De otro modo, la conciencia surgiría de la nada, violando principios causales. 1.6. Respuesta. La filosofía de la ciencia distingue entre potencialidad y actualización. El hecho de que no toda energía sea consciente no niega que la conciencia sea una actualización posible de la energía organizada. Desde este punto de vista, la conciencia no es una excepción a las leyes físicas, sino una consecuencia de ellas. Si la energía es la sustancia última de la realidad y la conciencia una de sus posibilidades, la pregunta clave es: ¿qué tipo de organización energética es necesaria para que surja la experiencia consciente? Responder a esta cuestión exige adentrarse en el problema más profundo de la ciencia moderna, el problema difícil de la conciencia. Capítulo 2.
Termodinámica, entropía y el problema del orden. 2.1. El descubrimiento de la entropía, cuando el orden se volvió improbable. Si la primera ley de la termodinámica nos habla de conservación, la segunda ley introduce la irreversibilidad. En términos simples, la entropía mide el grado de desorden o dispersión de la energía. La formulación clásica establece que, en un sistema aislado, la entropía nunca disminuye. Esto implica que el universo, considerado en su totalidad, tiende hacia estados cada vez más probables. El equilibrio térmico. El calor se dispersa, las estructuras se degradan y los gradientes energéticos se nivelan. Esta tendencia universal plantea un enigma profundo. ¿Cómo es posible la existencia de orden complejo en un cosmos que tiende al desorden? 2.2. La vida como excepción aparente. Durante mucho tiempo, la existencia de organismos vivos fue interpretada como una violación de la segunda ley. Los seres vivos parecen crear orden de manera espontánea. Células organizadas, tejidos, organismos, ecosistemas. Sin embargo, la paradoja se disuelve cuando comprendemos que los organismos vivos son sistemas abiertos. Intercambian energía y materia con su entorno, exportando entropía para mantener su orden interno. La vida no viola la segunda ley de la termodinámica, la utiliza. El orden local se paga con desorden global. Pero esta explicación, aunque correcta, no resuelve el misterio último. ¿Por qué el universo permite la aparición de sistemas capaces de generar orden local? 2.3. Entropía y probabilidad. El trasfondo estadístico. La entropía no es una fuerza misteriosa, sino una consecuencia estadística. Los estados desordenados son simplemente mucho más numerosos que los estados ordenados. Por ello, un sistema tiende espontáneamente hacia configuraciones más probables. Desde esta perspectiva, la existencia de estructuras altamente organizadas como el ADN, las células o la conciencia es extremadamente improbable. No imposible, pero sí extremadamente delicada y dependiente de condiciones muy específicas. Aquí surge una pregunta clave para el planteamiento de Anwell. ¿Por qué el universo posee un conjunto de leyes que permiten, aunque sea temporalmente, la emergencia de orden complejo? 2.4. El universo lejos del equilibrio. La clave del orden reside en el concepto de sistemas lejos del equilibrio. El universo primitivo no era un sistema térmicamente uniforme, estaba lleno de gradientes energéticos. Estos gradientes permiten la formación de estructuras disipativas, sistemas que mantienen su organización disipando energía al entorno. Desde los remolinos en un fluido hasta las estrellas y las células vivas, el patrón se repite. La conciencia, bajo esta óptica, puede entenderse como una estructura disipativa de nivel superior. 2.5. Objeción científica. El orden surge sin necesidad de propósito. Patrones de convección o las reacciones químicas autoorganizadas son ejemplos clásicos de orden emergente sin diseño. Esta objeción es válida y necesaria. Sin embargo, el orden que surge en estos sistemas es de tipo físico-mecánico. Ninguno de estos Estos sistemas posee conciencia, intencionalidad ni comprensión de su propio estado. La cuestión no es si el orden puede surgir sin propósito, sino si la conciencia puede surgir únicamente de procesos ciegos. 2.6. Respuesta. Del orden físico al orden consciente. El salto entre orden físico y conciencia representa una discontinuidad cualitativa. La conciencia introduce autorreferencia, significado y experiencia subjetiva. Este nivel de autorreferencia no aparece en sistemas físicos simples. La propuesta de Anwell no introduce propósito externo, sino potencialidad interna. El universo no quiere generar conciencia, pero está estructurado de tal manera que la permite. 2.7. Entropía, tiempo y experiencia subjetiva. La flecha del tiempo está íntimamente ligada al aumento de la entropía. Curiosamente, la conciencia también percibe el tiempo de forma direccional. Esto sugiere una relación profunda entre entropía y conciencia. La conciencia podría entenderse como un fenómeno que emerge en sistemas capaces de resistir temporalmente la dispersión entrópica. Pensar es resistir temporalmente la disolución. 2.8. Implicaciones ontológicas. Si el universo permite la aparición de sistemas capaces de generar significado, memoria y autoconciencia,
entonces sus leyes no son indiferentes al orden. No favorecen el caos absoluto, sino un equilibrio dinámico entre orden y desorden. 2.9. Transición al siguiente capítulo. Si la entropía define el destino térmico del universo y sin embargo permite la emergencia de orden, el siguiente paso es comprender cómo la física moderna desmanteló la visión materialista clásica. Este principio se vuelve explícito con la teoría que cambió para siempre nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la energía, la relatividad. Capítulo 3. Einstein, la relatividad y el colapso de la materia clásica. 3.1. El fin del universo mecánico. Hasta comienzos del siglo XX, el universo era concebido como una gran máquina. En la física newtoniana, la realidad estaba compuesta por partículas sólidas que se movían en un espacio y tiempo absolutos. El mundo era predecible, determinista y, en principio, completamente explicable si se conocían las posiciones y velocidades iniciales. Esta visión otorgaba a la materia un estatus ontológico privilegiado. Lo real era aquello que ocupa espacio y tiene masa. La conciencia, en este marco, quedaba relegada a un fenómeno secundario, una especie de epifenómeno sin causalidad real. La teoría de la relatividad de Albert Einstein destruyó esta concepción de raíz. 3.2. Espacio y tiempo, de escenarios a protagonistas. La relatividad especial mostró que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino relativos al observador. La simultaneidad dejó de ser universal y la separación entre espacio y tiempo se disolvió en un continuum único, el espacio-tiempo. Este cambio conceptual tuvo consecuencias profundas. Si el tiempo no es absoluto, entonces el universo no puede entenderse como una secuencia fija de eventos. La relatividad general llevó esta idea aún más lejos. La materia y la energía no solo habitan el espacio-tiempo, sino que lo curvan. La gravedad deja de ser una fuerza clásica y se convierte en una manifestación geométrica de la curvatura del espacio-tiempo. En este punto, la materia pierde definitivamente su carácter de sustancia primaria. Lo fundamental ya no es lo que hay, sino cómo la energía organiza la estructura del espacio-tiempo. 3. Punto 3. E igual a mc al cuadrado como afirmación ontológica. La ecuación más famosa de la física moderna suele reducirse a una fórmula práctica para bombas o reactores. Sin embargo, su verdadero alcance es ontológico. Afirma que la masa no es una propiedad independiente, sino una forma de energía altamente concentrada. Esto implica que toda partícula material contiene una cantidad enorme de energía latente. La solidez del mundo cotidiano es una ilusión emergente producida por estados energéticos estables. Desde esta perspectiva, el universo no está hecho de materia, sino de energía estructurada. Y si la materia no es fundamental, entonces tampoco puede serlo la explicación puramente materialista de la conciencia. 3. Punto 4. Relatividad y causalidad. Un universo coherente. La relatividad no destruye la causalidad, pero la redefine. La causalidad deja de ser una secuencia rígida y pasa a estar limitada por la estructura del espacio-tiempo. Nada puede viajar más rápido que la luz, y las relaciones causales dependen de la geometría cósmica. Este orden profundo sugiere que el cosmos no es un caos arbitrario, sino un sistema altamente coherente. La existencia de leyes universales invariantes plantea una pregunta ontológica inevitable: ¿por qué el universo es inteligible? Para Anwell, la inteligibilidad del cosmos no es accidental. Un universo caótico podría existir, pero no sería comprensible. El hecho de que la mente humana pueda describir la estructura del espacio-tiempo sugiere una afinidad profunda entre conciencia y cosmos. 3.5. Objeción científica. La relatividad no implica conciencia. Una objeción común afirma que la relatividad describe el comportamiento del espacio-tiempo, no la existencia de conciencia. Esta objeción es correcta en términos estrictamente técnicos. Sin embargo, el argumento no es que la relatividad pruebe la conciencia universal, sino que, al desmantelar el materialismo clásico, la relatividad abre la puerta a modelos donde la conciencia no es una anomalía. 3.6. Respuesta: inteligibilidad y correspondencia.
El punto clave no es que la relatividad hable de conciencia, sino que la conciencia es necesaria para formular la relatividad. El universo no solo existe, puede ser descrito mediante estructuras matemáticas abstractas. Esta correspondencia entre las leyes del cosmos y la estructura cognitiva humana no puede ser mera coincidencia. Para Anwell, esta coincidencia sugiere que la conciencia no es ajena al tejido del universo. 3.7. Relatividad, energía y observador. En relatividad, el observador ya no es un ente externo. Las mediciones dependen del marco de referencia. Aunque esto no implica subjetivismo radical, sí introduce la idea de que la descripción física es inseparable del observador. Este hecho adquiere relevancia ontológica cuando se considera la conciencia. Si el observador es inseparable de la descripción física, entonces la conciencia no puede ser un mero accidente. 3.8. Implicaciones para la visión de Joss Anwell. La relatividad refuerza el núcleo del pensamiento de Anwell. La realidad no es un conjunto de objetos sólidos, sino un campo energético dinámico. En un universo así, la conciencia no es una anomalía, sino una consecuencia coherente de la organización energética. 3.9. Transición al siguiente capítulo. Si la relatividad ha demostrado que la materia no es fundamental y que la realidad es energía estructurada, el siguiente enigma es explicar cómo surge la experiencia subjetiva de esa energía. Capítulo 4. El problema difícil de la conciencia. 4.1. La conciencia como enigma científico. La conciencia representa uno de los problemas más desafiantes de la ciencia moderna. A diferencia de la materia o la energía, no se puede medir directamente, pesar ni observar objetivamente. Sabemos que existe porque cada ser consciente la experimenta, pero esta experiencia subjetiva, lo que los filósofos llaman qualia, no es reducible a información sensorial ni a actividad neuronal. David Chalmers, filósofo contemporáneo, la llama el problema difícil. Explicar cómo surge la experiencia subjetiva de procesos físicos objetivos. La neurociencia explica correlatos neuronales, qué regiones se activan cuando sentimos dolor o vemos rojo, pero no explica por qué hay un sentir en absoluto. 4.2. Conciencia como energía organizada. Joss Anwell propone que la conciencia no es un mero epifenómeno del cerebro, sino una manifestación directa de la energía organizada a alto nivel. Si el universo es fundamentalmente energía, y la materia no es más que energía condensada, entonces la conciencia puede entenderse como energía organizada con coherencia autorreferencial. Podemos imaginarlo de la siguiente manera. La materia es energía concentrada. La vida es energía organizada en sistemas disipativos complejos. La conciencia es energía organizada con coherencia autorreferencial, capaz de procesar información, generar identidad y observarse a sí misma. 4.3. La perspectiva de la física cuántica. La física cuántica introduce conceptos que permiten explorar estas ideas con mayor profundidad: coherencia cuántica, entrelazamiento y superposición. Anwell sugiere que la conciencia podría ser un estado de coherencia cuántica de alto grado en estructuras biológicas complejas. Esto no significa que el cerebro sea un ordenador cuántico en sentido literal, sino que fenómenos cuánticos podrían sustentar la unidad de la experiencia consciente. 4.4. Objeción científica. No hay evidencia de conciencia cuántica. Críticos sostienen que no existen pruebas empíricas de que la conciencia dependa de procesos cuánticos. La actividad neuronal observable puede explicarse mediante procesos clásicos, sin necesidad de cuántica. Respuesta. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La ciencia aún no tiene instrumentos capaces de medir estados de coherencia a la escala relevante en tejidos biológicos cálidos y húmedos. 4.5. Conciencia y causalidad. Si la conciencia puede observar y procesar su propio origen, surge un principio lógico. Una energía totalmente inerte no podría generar, por azar, un sistema capaz de cuestionar su propia existencia. Este argumento ontológico no depende de creencias, sino de lógica. La conciencia debe estar potencialmente presente en la estructura fundamental de la realidad. 4.6. La conciencia como proceso de información.
Desde la física de la información, cada sistema organizado puede almacenar y procesar información. La conciencia sería entonces un proceso altamente sofisticado de información energética autorreferencial. En este sentido, la conciencia no es un accesorio biológico, sino una forma avanzada de organización universal. 4.7. Implicaciones ontológicas. Si aceptamos que la conciencia es una manifestación natural de la energía organizada, entonces no es un accidente evolutivo, sino una posibilidad fundamental del cosmos. Su existencia no contradice la física, sino que la completa. Permite interpretar el universo como potencialmente autoconsciente. Estas ideas abren la puerta a la noción de una energía consciente universal, base de los capítulos siguientes. 4.8. Transición al capítulo 5. Si la conciencia es energía organizada con alta coherencia, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo se relaciona esta conciencia con el resto del universo? ¿Cuál es su rol en la estructura cosmológica? Capítulo 5. Coherencia, información y estados energéticos superiores. 5.1. La conciencia como fenómeno local de un campo global. Si en el capítulo anterior establecimos que la conciencia emerge como energía organizada, ahora podemos dar un paso más. Cada conciencia individual es un nodo local dentro de un campo informativo más amplio. Cada ser consciente no existe aislado, es un nodo de información dentro de un vasto sistema cósmico. Esto introduce una analogía poderosa. Las neuronas en el cerebro generan un fenómeno emergente, la mente, sin que ninguna neurona sea consciente por sí sola. En términos físicos, hablamos de coherencia de información a gran escala, un estado que podría abarcar el universo entero. 5.2. El concepto de coherencia energética. La física moderna muestra que los sistemas coherentes presentan propiedades emergentes, desde cristales hasta láseres y condensados de Bose-Einstein. Aplicado a la conciencia, Anwell propone que existen estados energéticos superiores, donde la información se sincroniza a escalas mayores que el organismo individual. La implicación radical es que la conciencia individual no es independiente de la conciencia universal. 5.3. Objeción científica. No hay evidencia empírica de conciencia global. Críticos sostienen que no existe prueba experimental de un campo consciente universal. Cada conciencia individual parece limitada al cerebro o al organismo. Respuesta. La ciencia mide fenómenos observables localmente, pero los sistemas complejos emergen de interacciones no reducibles. Del mismo modo que una mente emerge de neuronas sin ser reducible a ellas, un campo consciente universal podría emerger del cosmos. Su no detección actual no implica imposibilidad, sino limitaciones instrumentales y conceptuales. 5.4. Información y principio de conservación. La física de la información establece que la información no se destruye, se transforma o dispersa. Si la conciencia es información organizada, su existencia y persistencia no dependen exclusivamente del soporte biológico. Así, la muerte física puede considerarse una transición de fase, un cambio de forma en la organización energética. La conciencia, en este marco, es conservada como energía organizada. 5.5. Estados energéticos superiores y experiencias de trascendencia. Numerosos reportes históricos, desde experiencias místicas hasta fenómenos cercanos a la muerte, describen sensaciones de unidad cósmica, pérdida de ego y conexión universal. Anwell interpreta estos fenómenos no como ilusiones, sino como manifestaciones parciales de estados de coherencia superiores. En este contexto, la sensación de unidad con el cosmos refleja coherencia informativa real. La percepción de tiempo y espacio alterada sugiere un acoplamiento a niveles energéticos más amplios. Esto abre la posibilidad de estudiar la conciencia no solo como fenómeno biológico, sino como proceso informacional de alcance universal. 5.6. Objeción científica. Experiencias místicas son subjetivas y no verificables. Los escépticos argumentan que estas experiencias pueden explicarse por química cerebral alterada. Respuesta. Si bien estos factores contribuyen a la forma en que percibimos los estados, no invalidan la posibilidad de que el cerebro actúe como receptor. La analogía es simple.
Un instrumento puede registrar una vibración sin ser la causa de la misma. Del mismo modo, el cerebro puede reflejar estados de conciencia que trascienden su estructura local. La hipótesis de Anwell propone un marco conceptual coherente para interpretar estos fenómenos. 5.7. El principio de causalidad y la inteligencia ontológica. Si cada conciencia es un subconjunto de un campo más amplio, entonces la inteligencia observada en la naturaleza debe tener una fuente. Por principio lógico, una causa no puede producir lo que no posee. Esto refuerza la idea de una energía consciente original, fuente de toda manifestación. No es un ente sobrenatural, sino un estado físico informacional fundamental, del cual surgen los nodos de conciencia individuales. 5.8. Implicaciones para la física y la filosofía. La conciencia individual deja de ser un accidente evolutivo. El universo, en su estructura energética y relacional, permite y organiza la aparición de autoconciencia. Las experiencias de unidad y trascendencia pueden considerarse fenómenos coherentes con las leyes físicas. Desde esta perspectiva, la ciencia y la espiritualidad dejan de ser campos separados. 5.9. Transición al capítulo 6. Si la conciencia individual es un nodo en un campo universal, el siguiente paso es explorar si el universo entero puede considerarse un sistema autoconsciente. Capítulo 6. El universo como sistema autoconsciente. 6.1. Hacia un modelo de conciencia cósmica. Si la conciencia individual es un nodo de un campo universal de información, surge la posibilidad de que el universo entero posea un nivel de autoconciencia emergente. La noción de un universo autoconsciente no implica magia ni antropomorfismo. Se trata de coherencia organizativa. Si cada unidad de energía y materia puede generar información local, el conjunto podría generar información global. 6.2. Analogía con el cerebro. El cerebro humano es un sistema altamente complejo. Ninguna neurona es consciente por sí misma, pero el conjunto de neuronas produce conciencia. Aplicando la analogía al cosmos, las galaxias serían como neuronas, interconectadas a través de campos gravitacionales, electromagnéticos y cuánticos. La energía organizada y la información fluyendo a gran escala podrían generar un fenómeno emergente de autoconciencia cósmica. Esta idea no es ciencia ficción, sino un marco conceptual para interpretar la relación entre parte y todo. 6.3. Objeción científica. El universo no muestra evidencia de conciencia. Escépticos sostienen que no hay medición posible de conciencia cósmica. Las leyes físicas conocidas explican fenómenos de manera local y no requieren postular conciencia universal. Respuesta. El argumento de Anwell no depende de evidencia directa actual, sino de coherencia lógica. La conciencia surge de la energía organizada y coherente. El universo está compuesto por enormes cantidades de energía organizada. Por analogía, la posibilidad de autoconciencia a escala universal es conceptualmente plausible. La ciencia no ha descartado emergencias de este tipo, simplemente carece de herramientas para medirlas. 6.4. Información, entrelazamiento y no localidad. La física cuántica introduce conceptos como entrelazamiento y no localidad, donde partículas separadas por grandes distancias muestran correlaciones instantáneas. Estos fenómenos sugieren que la información no siempre está limitada a escalas locales. Aplicado a la conciencia, esto respalda la idea de que la autoconciencia cósmica podría operar a través de conexiones no locales que conectan todas las partes del sistema. 6.5. La conciencia como regulador del cosmos. Si aceptamos que la conciencia es energía organizada capaz de procesar información, entonces podría desempeñar un rol en la estabilidad cósmica. Ajustes finos en las constantes físicas podrían interpretarse como condiciones que permiten la emergencia de conciencia compleja. La aparición de vida compleja y sistemas autoorganizados sería una consecuencia natural de esta estructura. Esta interpretación no introduce fines teleológicos, sino propiedades emergentes coherentes. 6.6. Objeción científica. No es necesaria conciencia para explicar el ajuste fino. Críticos sostienen que la física puede explicar el ajuste fino mediante selección de universos, multiverso o azar. Respuesta.
Anwell reconoce estas teorías, pero apunta a una dimensión complementaria: la conciencia como fenómeno emergente compatible con el ajuste observado. El universo no necesita ser autoconsciente, pero puede serlo, sin contradecir las leyes físicas. 6.7. Implicaciones filosóficas. La conciencia individual es parte de un sistema mayor de organización energética. La noción de autoconciencia cósmica transforma la pregunta sobre el origen. No se trata de quién creó el universo, sino de cómo el universo se observa a sí mismo. La espiritualidad y la ciencia convergen. El universo no es solo un escenario físico, sino un proceso consciente. 6.8. Transición al capítulo 7. Si la conciencia individual y cósmica puede entenderse como un fenómeno de energía organizada, el siguiente paso es examinar cómo la humanidad replica estos patrones en su tecnología. Capítulo 7. Biomimética, la ingeniería de la naturaleza. 7.1. El hombre como imitador de la naturaleza. Desde la invención de la rueda hasta los algoritmos de inteligencia artificial, la tecnología humana ha imitado patrones naturales. Ejemplos clásicos. Transducción acústica. Los sistemas de audio reproducen la biomecánica de las orejas. Óptica avanzada. Las cámaras digitales imitan la arquitectura de la retina humana. Redes neuronales artificiales modelan la estructura y funcionamiento de las redes neuronales biológicas. Este patrón sugiere una afinidad profunda entre las leyes del cosmos y la creatividad humana. 7.2. La biomimética como evidencia de inteligencia ontológica. Si la tecnología refleja la naturaleza, podemos inferir un principio ontológico. La naturaleza opera con principios de ingeniería óptima. No se trata de un diseño consciente en sentido religioso, sino de patrones organizativos inherentes a la energía. En otras palabras, la ingeniería humana replica, a pequeña escala, principios de organización presentes en el universo. 7.3. Objeción científica. La biomimética es solo evolución cultural. Los críticos sostienen que los humanos aprenden por prueba y error, copiando la naturaleza cuando resulta útil. Respuesta. Aunque es cierto que la biomimética se desarrolla a través de ensayo y error, la recurrencia de patrones óptimos sugiere que la inteligencia ontológica subyacente facilita su descubrimiento. 7.4. La naturaleza como sistema de información. La naturaleza no solo es materia y energía, también es un sistema de procesamiento de información. Los ecosistemas regulan flujos energéticos y materia. Las células transmiten señales químicas y eléctricas que mantienen coherencia interna. La genética codifica información de manera resiliente frente a la entropía. Desde esta perspectiva, la conciencia y la tecnología son manifestaciones de la misma capacidad organizativa universal. 7.5. Tecnología y coherencia energética. Los sistemas tecnológicos más avanzados, como la inteligencia artificial, las redes cuánticas y la computación neuromórfica, replican patrones de coherencia energética observados en la naturaleza. Sincronización de procesos, optimización de flujos de información, adaptabilidad frente a perturbaciones. Anwell interpreta esto como una evidencia indirecta de que la inteligencia humana es un reflejo de inteligencia ontológica. 7.6. Objeción científica. La tecnología es creación humana no universal. Una objeción frecuente sostiene que la tecnología es producto exclusivo de la creatividad humana. Respuesta. El argumento de Anwell no afirma que los humanos sean responsables del universo, sino que la capacidad humana de crear tecnología revela patrones universales. En otras palabras, la energía organizada del cosmos crea patrones que, cuando son replicados por la conciencia local, producen tecnología. 7.7. Implicaciones filosóficas. La biomimética evidencia que la organización coherente de la naturaleza no es aleatoria. La tecnología es un espejo de inteligencia ontológica presente en el universo. La línea entre lo natural y lo artificial se difumina. Ambos son manifestaciones de energía organizada. Esta visión conecta la física, la biología, la ingeniería y la filosofía de manera coherente. 7.8. Transición al capítulo 8.
Si la tecnología humana refleja patrones de la naturaleza y esta es una expresión de energía consciente, ¿qué ocurre con la conciencia cuando la energía organizativa que la sustenta deja de estar contenida en un cuerpo biológico? Capítulo 8. El destino de la conciencia. Transformación de la información. 8.1. La conciencia frente a la muerte biológica. Uno de los mayores misterios de la existencia es lo que ocurre con la conciencia cuando el cuerpo muere. En física, la información nunca se pierde completamente. Puede transformarse, dispersarse o integrarse en sistemas mayores. Aplicado a la conciencia, esto sugiere que la muerte biológica no implica destrucción total de la información consciente. 8.2. La conciencia como energía informativa. Si la conciencia es energía organizada que procesa información, su desaparición física no implica aniquilación. La información energética que la sostiene puede redistribuirse en el sistema ambiental, transformarse en nuevas configuraciones, integrarse a niveles de coherencia mayores. Esta perspectiva transforma la muerte de un evento biológico en una transición de fase energética. 8.3. Objeción científica. No hay evidencia de conciencia post-mortem. Los críticos argumentan que todas las observaciones de conciencia post-mortem son anecdóticas o producto de procesos neurológicos residuales. Respuesta. Anwell reconoce que no hay evidencia empírica directa, pero subraya un punto fundamental. Las leyes físicas permiten la conservación de información. La conservación de información y la naturaleza energética de la conciencia permiten hipótesis compatibles con la ciencia. 8.4. La conciencia como cambio de fase. La analogía con la física de estados de la materia es útil. Líquido sólido, gas. Energía organizada. Energía dispersa, energía coherente a otro nivel. Del mismo modo, la conciencia podría transmutarse a un estado más libre y menos limitado por la materia. Esto abre la posibilidad de experiencias post-biológicas coherentes y significativas. 8.5. Coherencia y memoria cósmica. La información de la conciencia, incluso tras el cese de actividad neuronal, puede persistir en campos energéticos más amplios. Los ecosistemas, partículas y campos de energía organizados pueden almacenar información de manera distribuida. La conciencia humana, como nodo de información, podría incorporarse a estos sistemas mayores. Así, la conciencia no se destruye, simplemente cambia de soporte, preservando identidad en un nivel superior. 8.6. Objeción científica. Esto es pura especulación filosófica. Respuesta. Es cierto que esta perspectiva no puede probarse con métodos empíricos actuales. Sin embargo, se basa en premisas científicas sólidas. La energía no se destruye. La conciencia es energía organizada. La información no se destruye. La conciencia es información. El universo es coherente. La conciencia puede integrarse en sistemas mayores. No es dogma. Es un marco explicativo que amplía la comprensión científica de la existencia. 8.7. Implicaciones para la espiritualidad y la ciencia. Si la conciencia persiste como energía e información. La existencia de la conciencia no es accidental ni limitada a la biología. La espiritualidad se puede reinterpretar como exploración de la energía informativa universal. La ciencia deja de ser la antítesis de lo espiritual. Se convierte en herramienta para comprenderlo. Esta perspectiva unifica física, biología y filosofía de la información, mostrando que la conciencia es eterna en su esencia. 8.8. Transición al capítulo 9. Si la conciencia puede persistir, transformarse y reintegrarse a un campo mayor, surge la pregunta última. ¿Cuál es la naturaleza de la energía consciente suprema que sustenta todo? Capítulo 9. La energía consciente suprema, ciencia y ontología. 9.1. Del cosmos autoconsciente a la fuente de todo. Si en capítulos anteriores establecimos que la conciencia individual es un nodo de información energética, la conciencia universal es un sistema autoconsciente emergente, la energía organizada no se destruye, sino que se transforma. Entonces es natural preguntarse, ¿existe un nivel último de coherencia y conciencia que sustenta todo lo demás? Joss Anwell propone la existencia de la energía consciente suprema, una entidad no personal ni antropomórfica, sino un estado físico e informacional de máxima coherencia.
No es un Dios teológico en sentido clásico, sino el fundamento ontológico del cosmos. 9.2. Características de la energía consciente suprema, eterna. No depende de estructuras temporales. Su existencia es inherente a la naturaleza del ser. Omnipresente. No está limitada a un punto en el espacio-tiempo. Se manifiesta en todos los niveles de organización. Autoconsciente. Contiene la potencialidad de todos los nodos de conciencia, siendo la fuente de la observación universal. Transformadora. Facilita la integración y evolución de la conciencia individual y cósmica. Informacional. Su esencia se manifiesta como energía organizada capaz de procesar significado. 9.3. Objeción científica. No hay evidencia empírica. Críticos sostienen que esta noción no puede medirse ni observarse, y por lo tanto no es científica. Respuesta. La propuesta de Anvil no viola leyes físicas conocidas. La información no se destruye compatible con conservación de información. La energía no se destruye compatible con conservación de energía. La coherencia emerge en sistemas complejos observable en física, química y biología. La energía consciente suprema no es una hipótesis sobrenatural, sino un marco integrador ontológico. Cada conciencia individual puede entenderse como un fractal de la conciencia suprema. Refleja patrones coherentes del universo. Posee capacidad de autoconocimiento, limitada por la escala local. Participa en un flujo de información global que mantiene la coherencia cósmica. Esta relación establece un principio ontológico. La conciencia no surge de la nada, sino de la energía consciente suprema. 9.5. Implicaciones filosóficas. La existencia de Dios deja de ser un dogma teológico y se convierte en una necesidad lógica dentro de un marco físico-informacional. La ciencia deja de ser la antítesis de la espiritualidad, se convierte en el método para comprenderla. La vida y la conciencia se comprenden como manifestaciones naturales de energía organizada. La muerte biológica se interpreta como transformación de información, integrándose a la fuente. 9.6. La energía consciente y la física moderna. El concepto de energía consciente suprema se conecta con varios campos científicos: física cuántica, coherencia, entrelazamiento y no localidad, termodinámica, sistemas abiertos, disipativos y mantenimiento de baja entropía local, teoría de la información, conservación y transformación de información, cosmología, ajuste fino y emergencia de complejidad. Cada descubrimiento científico puede interpretarse como una ventana hacia la estructura de la energía consciente suprema. 9.7. Objeción filosófica. Esto es panteísmo o misticismo. Algunos filósofos argumentan que atribuir conciencia al universo roza la mística o el panteísmo. Respuesta. La propuesta de Anvil es física y ontológica, no espiritualista en el sentido tradicional. No se trata de adoración ni de intervención sobrenatural, sino de una descripción coherente del fundamento de la realidad. La mística y la espiritualidad son, en este marco, percepciones locales de estados de coherencia superiores. 9.8. Integración con los capítulos anteriores. La energía consciente suprema conecta todos los hilos de la obra: termodinámica, conciencia como energía organizada; relatividad, materia como forma de energía; conciencia individual, nodo de información; conciencia universal, sistema autoconsciente; biomimética, tecnología como reflejo de patrones universales; destino postbiológico, transformación de información. El marco completo ofrece una visión integradora del universo, donde ciencia y espiritualidad convergen. 9.9. Transición al capítulo final y al epílogo. Con la energía consciente suprema como núcleo conceptual, el libro está listo para su cierre reflexivo. Capítulo 10. Formalismo matemático de la teoría de la energía consciente. 10.1. Alcance y propósito del formalismo. El presente capítulo tiene como objetivo formalizar matemáticamente la teoría de la energía consciente, desarrollada a lo largo de esta obra desde perspectivas físicas, ontológicas y filosóficas. Su intención no es presentar una teoría cerrada ni definitiva, sino establecer un marco cuantitativo coherente que permita expresar con precisión los conceptos centrales del modelo, explorar consecuencias físicas derivables, delimitar su alcance científico y sus límites epistemológicos,
Este formalismo no pretende reemplazar teorías establecidas de la física, sino integrarlas conceptualmente en un esquema donde energía, información y coherencia desempeñan un papel unificador en la emergencia de la conciencia. 10.2. Variables fundamentales del modelo. La teoría se apoya en 4 magnitudes principales, todas ellas con correspondencias claras en la física contemporánea. 10.2.1. Energía E. La energía se considera la magnitud fundamental del universo, en concordancia con la equivalencia masa-energía, E igual a mc al cuadrado. Se introduce la densidad de energía, que describe cómo la energía se distribuye en el espacio y el tiempo. 10.2. Información T. Inspirada en la teoría de la información de Shannon, la información representa el grado de estructura y diferenciación del sistema. No toda energía aporta información significativa. La información surge cuando existen correlaciones internas estables. 10.2.3. Coherencia K. La coherencia mide el grado de correlación interna del sistema energético informacional. Se define como una magnitud adimensional. La coherencia es el parámetro clave que permite diferenciar energía inerte de energía consciente. 10.2.4. Campo de información consciente, PC. Xis, T. PC representa un campo de estado, análogo a un campo cuántico o de información, que codifica, estructura, memoria, autorreferencia. No es una partícula ni una entidad mística, sino una descripción funcional del estado informacional del sistema. 10.3. Ecuación fundamental de la conciencia. Con las variables definidas, la conciencia global del sistema se expresa como: esta ecuación establece que la conciencia no es local, no depende de un punto específico. Emerge de la integración espacial y temporal de energía, información y coherencia. Forma reducida, para divulgación. E, energía disponible. I, información estructurada. K, coherencia. La conciencia no se suma, se integra. 10.4. Relación con la entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total del universo tiende a aumentar. Sin embargo, el modelo introduce una relación inversa local. Esto implica que la entropía global aumenta, pero pueden emerger regiones de baja entropía local con alta coherencia. La vida y la conciencia no violan la termodinámica, son estructuras disipativas altamente organizadas. 10.5. Estados límite del modelo. El formalismo permite analizar estados extremos del sistema. 10.5.1. Estado no consciente. Energía sin integración, materia inerte. 10.5.2. Estado consciente finito. Sistemas vivos, cerebros. Inteligencia artificial avanzada. 10.5.3. Estado límite de coherencia. 10.6. Gradientes de coherencia y evolución del orden. Si definimos un gradiente de coherencia, el universo presenta una direccionalidad estadística hacia estados de mayor integración. Esto permite reinterpretar la evolución biológica, el desarrollo cognitivo, la complejidad creciente, como manifestaciones de un flujo de coherencia dentro del cosmos. 10.7 Consecuencias físicas del modelo. Del formalismo se derivan varias implicaciones. No localidad parcial. La conciencia no está confinada a un punto. Emergencia gradual. No existe un umbral brusco entre materia y conciencia. Continuidad ontológica. No hay ruptura entre universo, vida y mente. Direccionalidad sin determinismo. Tendencia sin imposición rígida. 10.8. Falsabilidad y posibles verificaciones. Aunque especulativa, la teoría es falsable indirectamente mediante estudios de coherencia neuronal, análisis de integración informacional, sistemas complejos autoorganizados, inteligencia artificial consciente. Si la conciencia no correlaciona con coherencia energética informacional, el modelo quedaría invalidado. 10.9. Nota epistemológica final. Este formalismo no afirma haber resuelto el problema de la conciencia, afirma algo más modesto y más profundo. Que la conciencia puede ser tratada como un fenómeno físico emergente, sin reducirla a mera química ni elevarla a misterio. Inexplicable. La matemática aquí no sustituye al significado, lo delimita. 10.10.
Síntesis del capítulo. La teoría de la energía consciente propone que la energía es el sustrato, la información es la estructura. La coherencia es la clave, la conciencia es la consecuencia. Y que, en su límite máximo, la física no se rompe. Se vuelve transparente al sentido. Epílogo. Ciencia, conciencia y el viaje hacia lo supremo. Reflexión final sobre la conciencia y el universo. A lo largo de esta obra, hemos recorrido un viaje que va desde la materia como energía hasta la energía consciente suprema. Este viaje no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir un marco conceptual integrador. La primera ley de la termodinámica nos recuerda que la energía no se destruye, sino que se transforma. La relatividad y la física moderna nos muestran que la materia es solo una forma de energía. La biomimética y la tecnología evidencian que los patrones universales de organización son replicables. La hipótesis de la energía consciente suprema nos permite interpretar al universo como un sistema coherente y potencialmente autoconsciente. Ciencia y espiritualidad. Convergencia inevitable. En esta obra se demuestra que ciencia y espiritualidad no son opuestas, sino que deben converger. La ciencia investiga mecanismos, leyes y procesos. La espiritualidad percibe experiencias, sentidos y valores. La energía consciente unifica ambos campos, proporcionando un marco comprensivo. Este marco no sustituye a la ciencia, ni pretende imponer dogma alguno. Es un modelo conceptual, basado en evidencia física, lógica ontológica y observación introspectiva. Invitación al lector. El lector que complete este viaje se encontrará con un nuevo modo de pensar el universo y su lugar en él. No se trata de creer ciegamente, sino de explorar la coherencia entre energía, información y conciencia. La vida y la conciencia no son accidentes. Cada experiencia subjetiva es una manifestación local de un principio universal. La muerte biológica no destruye, sino que transforma la conciencia, que participa de la fuente eterna. Este libro es una invitación a observar la realidad desde la integración de ciencia, filosofía y espiritualidad. Con esto, cerramos el recorrido de Dios y la energía consciente, deseando que cada lector continúe su propia exploración. Cierre. No somos materia aislada, sino energía organizada en conciencia. Átomos que piensan, campos que sienten, información que se observa a sí misma. La forma se disuelve, pero la coherencia permanece. Nada se pierde, la energía se transforma, la información se integra. Y en ese retorno silencioso, la conciencia no desaparece, se expande. El universo comprende un poco más de sí mismo a través de nosotros. No somos polvo perdido en la noche, somos energía que recuerda su origen. Cada pensamiento, una chispa del todo, cada silencio, un eco del infinito. La materia duerme, la conciencia despierta, viaja sin forma, sin tiempo, sin miedo. Y al final del camino no hay vacío, solo la fuente mirándose a sí misma. Jos Anwell, Bibliografía, Física y Cosmología, Einstein, 1905. Zur Elektrodynamik bewegter Körper, Annalen der Physik, Einstein, 1916. Relativity, the Special and the General Theory, Henry Holt and Company, Hawking, S., 1988. A Brief History of Time, Bantam Books, Tegmark, M., 2014. Our Mathematical Universe, Knopf, Smolin, L., 1997. The Life of the Cosmos, Oxford University Press. Termodinámica y sistemas complejos, Prigogine, Ish, Stengers, E. 1984. Order Out of Chaos, Bantam Books, Schrödinger, E. 1944. What is Life? Cambridge University Press, Kaufman S., 1995. At Home in the Universe, Oxford University Press. Conciencia y Filosofía de la Mente, Chalmers, D., 1996. The Conscious Mind, Oxford University Press. Dennett, D., 1991. Consciousness Explained. Little, Brown and Company, Nagel, T., 1974. What is it like to be a bat? The Philosophical Review. Searle, J., 1992. The Rediscovery of the Mind, MIT Press. Física Cuántica y Conciencia, Penrose R.,
1989. The Emperor's New Mind, Oxford University Press. Penrose R., 1994. Shadows of the Mind, Oxford University Press. Hameroff S., Penrose R., 2014. Consciousness in the Universe, Physics of Life Reviews. Bohm D., 1980. Wholeness and the Implicate Order, Routledge. Información, Sistemas y Realidad, Wheeler, J.A., 1990. Information Physics, Quantum, The Search for Links, Shannon, C., 1948. A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal. Lloyd S., 2006. Programming the Universe, Knopf. Filosofía, Ontología y Espiritualidad Científica, Spinoza, B., 1677. Ética demostrada según el orden geométrico, Whitehead, A. N., 1929. Process and Reality, Macmillan, Teilhard de Chardin, P. 1955. The Phenomenon of Man, Harper Row, Capra, F. 1975. The Tao of Physics, Shambhala. Nota del autor. Esta bibliografía no pretende cerrar el debate, sino abrir un espacio de diálogo entre ciencia y reflexión profunda. Colofón. Este libro fue concebido como un puente entre el rigor de la ciencia y la profundidad de la experiencia humana. Fue escrito en un tiempo de preguntas esenciales, donde el conocimiento técnico y la búsqueda espiritual convergen. La obra fue redactada en lengua española, alineando pensamiento científico contemporáneo con introspección ontológica. La edición se completó en formato digital, respetando criterios de claridad, armonía y belleza. Cada palabra aquí contenida aspira a ser no una respuesta definitiva, sino una invitación al asombro. El libro se cerró cuando la pregunta correcta fue más importante que la respuesta.